Bienvenidos a Date un Upgrade. Este es un espacio para aprender, descubrir y reflexionar que no se trata de perfección, sino de caminar cada día más cerca de Dios. Aquí hablamos de fe, sanidad y propósito para que el sueño de Dios se haga realidad en tu vida. Bienvenidos a este nuevo episodio de Date un Upgrade. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Linda mañana, linda tarde, linda noche, no sé de dónde me estás viendo, ahora me estás viendo. Gracias por ver este nuevo episodio, un episodio especial porque voy a hablar de un tema que me gusta. Pero antes de comenzar con el episodio, te quiero invitar a que vayas a Instagram. Si estás en YouTube o en Spotify, que le des like, que sigas, que compartas este contenido que sabes que puede ser de bendición para otra persona a tu alrededor. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que a mí me apasiona porque el Señor sabe que yo tengo una fijación por ayudar a corazones rotos. ¿Sí? El Señor sabe que eso es parte de mi llamado, es parte de mi proceso, es parte de mi propósito. Y aunque se vienen sorpresas por ahí respecto al tema, hoy vamos a empezar a hacer hoy tenemos un appetizer de lo que van a ser estos temas de corazones rotos en el contenido de nuestras plataformas. No es que todo va a estar dedicado a eso, ojo, pero sí vamos a empezar a crear contenido para lo que sabemos que es una necesidad, ¿verdad?, real y existente. Y hoy vamos a romper en este episodio, que es el número 22 ya, vamos a romper con el primer episodio del tema. Y se llama Víctima de un narcisista cristiano. ¿Cómo sanar y cómo terminar una relación con un narcisista cristiano? Y tú me dirás, ay, ¿por qué haces la nota del narcisista cristiano? Bueno, ya mismo vamos a ver que la relación con un narcisista cristiano tiene unos detonantes interesantes versus un narcisista, ¿verdad?, que no lo es. Y se tenía que dar hasta el final porque vamos a hablar de esa contradicción de ser narcisista versus ser cristiano, pero lo voy a dejar para el final del episodio. ¿Por qué he decidido hablarte de este tema? Bueno, dos razones. Primero, hay un montón de mitos, de comentarios, hay un trend de temas del narcisismo. También hace un tiempo, hace unas semanas, creé un contenido sobre narcisistas cristianos en Instagram, para Instagram y para Facebook. Y vi un responde de ustedes bien interesante. Recibí comentarios muy cool y tuvo muy buen recibimiento en ustedes. Así que quise ir un poquito más profundo en un episodio del podcast porque obviamente un contenido corto en Instagram, ¿verdad?, no me permite hablar lo que yo quisiera hablar. Así que la primera razón por la que decido hablar de este tema es, uno, esta trend y hay que aclarar y mentalizar y estar conscientes cuando hablamos responsablemente cuando describimos a una persona como una narcisista, uno. Y número dos, porque es mi historia personal. Sí, mi amor, porque mi vida es una novela. El Señor a mí se ha encargado de regalarme contenido suficiente para yo poderle ser herramienta a ustedes en muchos aspectos. Y este fue uno de ellos. Les voy a contar mi historia. Hace mucho tiempo atrás, yo conocí a este ser humano, a este hombre, varón, masculino, ¿verdad? Y de repente empezó a surgir algo más. Empezó a surgir una que parecía una muy bonita relación. Y ahí viene el primer paso, de un sistema narcisista, que es el love bombing. Hoy en día se le conoce así. Y es este empuje, este bombardeo de amor de repente. Y yo estaba encantada, obviamente, porque ¿quién no quiere
que te traten con cariño, que te traten con amor, que te admiren, que te respeten, que tú seas la mujer más espectacular del mundo, que seas la mujer más bella del mundo, te hacen sentir especial, valorada y uno obviamente está feliz. O sea, no vamos a mentir, ¿no? Esa dinámica del love bombing al principio es como que, oh my God, uno se siente como hasta cierto punto, ¿verdad? Abrumado. Pero de repente, sobre todo cuando tú vienes de un proceso de relaciones fallidas o de carencias, cuando tú encuentras una persona que se desborda contigo, es como que, ¡ah! Esto es el santo grial. Y eso me pasó a mí. De repente, él empezó a ver en mí cosas que yo ni siquiera veía. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Obviamente, una persona cristiana, con rango en la iglesia, una persona conocido en el ámbito ministerial, cumplía con muchas de las características que yo busco y que quiero y que le pido al Señor, pero eso es tema para otro episodio, que es un tema largo y tendido. Pero de repente las cosas empezaron a cambiar. Su actitud conmigo comenzó a cambiar, pero así de un clic en 3 días. ¡Boom! Me ignoraba. Me trataba así como que con el codo. Me llamaba cuando podía, cuando quería, cuando se acordaba. No sé cuáles eran sus parámetros para aparecer. De repente dejaba de contestar como contestaba antes. De repente ya yo no era tan especial. De repente ya yo no era tanta prioridad. Y así comenzaron las cosas a deteriorarse. Después de este choque de amor, de esta bomba de amor. Pero del deterioro pasamos a la otra cara de la moneda. Pasamos a comentarios, actitudes que me hacían sentir menos. Se acabó, murió el hombre galante, el hombre de los cumplidos. Me atacaba por todo, me criticaba por todo. Invalidaba mis logros, esas cosas que al principio, según él, lo enamoraron, comenzaron a hacer escollos. Mi trabajo, que él me admiraba por mi trabajo, de repente empezó a ser un escollo. De repente ya yo no era tan buena a nivel profesional como él siempre expresó. De repente yo dejé de ser la mujer de la que él estaba totalmente encantado. Y yo estaba consciente que de mi parte no había ningún cambio, no había pasado nada. Las cosas que al principio le encantaban, le fascinaban, que si mi seguridad, mi body language, todas esas cosas que le gustaban, de repente comenzaron a convertirse en un escollo en la relación. Pero no, delante de la gente todo era perfecto. Si alguien estaba delante de nosotros, si estábamos con otra gente, seguía siendo el hombre galante, el hombre conquistador, este hombre así como con sentido de pertenencia contigo. Podíamos estar hablando con otra persona, con un grupo de gente, y él se encargaba de darle a entender a la gente que él era el hombre, el varón masculino de la relación y que él me llevaba. Ajá. Pero cuando nadie nos veía, otra vez lejano, otra vez yo no era prioridad, y de repente se comenzó a convertir esto en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque yo, al final del camino, siempre quería que él volviera a ser la misma persona que fue al principio de la relación. Así que yo me esforzaba y me sobreesforzaba, me esforzaba todo el tiempo, luchaba todo el tiempo, para que él, a través de mi actitud, de las cosas que yo estaba haciendo, pudieran volver a, entre comillas, enamorarlo y que todo volviera a ser como al principio. Yo me esforzaba para que él me valorara nuevamente, hacía cosas, decía cosas, me adaptaba a situaciones de él, buscando constantemente esa aprobación. De repente, cuando él veía que yo me alejaba, porque estaba cansada, entonces él intentaba volver a ser ese hombre del principio. Atento, coqueto, conquistador, cool. Y otra vez volvíamos a caer en el mismo boquete. Tan pronto me sentía segura, ahí cogía otra vez, se desaparecía, yo dejaba de ser una prioridad, me convertía en una opción. De repente yo me percato
porque esto era un círculo vicioso. Viendo contenido en las redes sociales, el Señor, gracias a Dios, me dio toda la claridad del mundo. Algo hizo clic dentro de mí y yo dije, ¡ah! Es que él es narcisista. Y aprendí que los narcisistas no tienen relaciones, sino que tienen víctimas. Y hasta ahí llega Jussi Skilling, mi amor. Hasta ahí llega Jussi Skilling. Es bien cómico porque yo siempre he dicho, ¿verdad? El Señor ha hecho grandes cosas, el Espíritu Santo ha hecho grandes cosas en mi corazón. Pero mamita, algo de orgullo queda por ahí. Y cuando yo escuché, yo caí en cuenta que yo era una víctima, que yo no tenía una relación, sino que yo era una víctima. Yo caí muerta y podrida y yo dije, se acabó. Y salí de ahí. Y salí de ahí haciendo ghosting. Pero eso te lo voy a explicar ya mismito. Pero antes de seguir, yo quiero aclararte lo que psicológicamente es el término narcisista, porque es un término que está bien de moda y lo hablamos como si fuera un insulto para las personas, pero el narcisismo realmente es un problema. Y yo creo que esto se merece otro episodio, ahora que se lo menciono. Y el término correcto, ¿verdad?, para definir narcisismo es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por un patrón de grandeza, falta de empatía, necesidad de admiración y adulación. Y es un problema de salud mental real. Un problema que viene de heridas de la infancia, traumas no gestionados, bla, 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 bla. Pero, again, esos temas, yo me puedo quedar ahí 2 horas hablando de por qué una persona es narcisista, cuándo empezó ese patrón, de dónde viene. Y obviamente me quiero enfocar en mis 2 metas, que es que tú puedas, ¿verdad?, salir de la relación narcisista, primero que todo identificarla, eso vamos ahora, salir de ella y sanar. O sea, no solamente salir, sino que hay que hacer un trabajo de sanación y eso es lo que me quiero enfocar en el episodio de hoy. Lo primero les dije, vamos a identificar un narcisista. Vamos primero con los narcisistas en general, luego vamos con los cristianos. Antes de hablar de sanar, hay que estar claro el tipo de relación en el que estamos metidos. El narcisista es un individuo que todo gira alrededor de él. Es egocéntrico, porque todo gira alrededor de él. Egocentrista, porque todo gira alrededor de él. Necesita una admiración constante. Por eso es que cuando este personaje de mi historia, vamos a llamarlo así, cuando el personaje de mi historia veía que yo me alejaba, que yo dejaba de estar en su radar, que dejaba la admiración, que dejaba el respeto, para él era un red flag, porque entonces él necesita admiración. Un narcisista no sabe validar emociones porque, en síntesis, tiene falta de empatía. Y si una persona tiene falta de empatía, es lógico que su consecuencia sea que no vaya a validar ni sus emociones, ni las tuyas, obviamente, porque así no le importan las de él, menos le van a importar las tuyas, mi amor. Así que esta dinámica dentro de la relación, donde tú quizás estás esperando a estar triste y que venga y sea comprensivo y te ayude y te pase la manito, ¿verdad?, entre comillas, que sea soporte emocional, que es lo que se espera de una forma correcta dentro de una relación de pareja, que sea en verdad soporte emocional el uno para el otro, no existe porque no cumple con el requisito básico de validar tus emociones. ¿Ok? Te hace sentir insuficiente. Mi amor, no hay forma, no hay diosa, no hay Jennifer López, no hay mejor mujer, más inteligente, ganándose más dinero, no hay cosa que tú puedas hacer en el mundo mortal existencial para que tú seas suficiente para un narcisista. No la hay. Te lo dice alguien que si la dejaban, se guindaba del cuello. Si me hubieran dejado, yo hubiera sido actriz de Cirque du Soleil, me guindaba del techo con una sábana y me tiraba así, me desenvolvía, mi amor. O sea, no hay cosa que tú puedas hacer para que tú seas suficiente para un narcisista. Para un narcisista, nadie nunca es suficiente. Y en el proceso de intentar hacerte suficiente, te desgastas a ti, te hieres a ti,
O sea, el proceso de tratar de ser suficiente para alguien es uno de los procesos más desgastantes y, escúchame, desmoralizantes del mundo. No asume su responsabilidad. Mi amor, el narcisista nunca hizo nada. El narcisista nunca hizo nada. ¿Sabes quién lo hace? Tú. ¿Sí? El narcisista nunca hizo nada, nunca hace nada. La culpa de todo lo que pasa la tienes exclusivamente tú. Sí, mi amor. Esas conversaciones las tuvimos largas y tendidas. Yo era la culpable de absolutamente todo. El narcisista de por sí es un manipulador, mi amor. Actually, esta dinámica del love bombing, de desaparecer y volver a darte love bombing, es una manipulación. Porque claro, cuando ve que se le está yendo el globo, pues sales rápido a recoger la gabela. Y eso es manipulación emocional. Porque de repente tú estás decidida a me voy, yo no quiero esto, yo no soporto esto, y de repente el tipo llega con detalles o llega con palabras bonitas, llega con atención, y tú vuelves y regresas, vuelves otra vez entonces al círculo vicioso. Se los mencioné ahorita, ¿verdad? Que el narcisista tiene falta de empatía. Y obviamente cuando les di la definición, ya les dije que el narcisista tiene necesidad de, patrones, ¿verdad? Ínfulas, síntomas de grandeza, de grandiosidad o como tú le quieras decir. El narcisista no ama como el resto de nosotros, ¿verdad? Amamos. Él ama desde sus carencias, desde sus heridas, desde sus necesidades. No desde lo que tú le puedas dar, que es lo que tradicionalmente pasa en una relación. Y ojo, todos amamos desde nuestras carencias y desde nuestras heridas. Pero obviamente las narcisistas son extremadamente marcadas, por eso llegamos a estos patrones. El proceso de un narcisista dentro de una relación, ¿verdad? Con estas características claves, ya le mencioné ahorita que la primera es el love bombing, o sea, te doy intensidad de amor, de atención, de cariño, intensas, a veces hasta exageradas. Yo de repente, yo era una diosa, yo era una princesa, yo era la luz de sus ojos, yo era lo que siempre había querido, yo era lo que siempre había anhelado. Y de repente, mi amor, de un día para otro me volví un manojo de imperfecciones. Y ahí vamos entonces al segundo paso de la relación narcisista, de la actitud narcisista, que es que empieza la desvalorización. De repente ya tú no eres tan buena, no eres tan bella, no eres tan inteligente, no eres tan luz de sus ojos. Y estoy citándolo. Yo era la luz de sus ojos. Él veía luces por mí. No sé qué luces, mi amor. No sé qué luces. Después de la valorización también se puede, ¿verdad?, dar el gaslighting, que es de repente, ¿verdad?, que te hace dudar de la realidad. Y esto también tiene que ver mucho con el proceso de manipulación, porque a veces uno dice, pero yo estaré bien. Ahorita les voy bueno, se los puedo contar ahora. Esta parte del gaslighting, ¿verdad?, hacerte dudar de tu realidad. A mí me pasaba constantemente porque de repente yo le exponía mi incomodidad a cosas de dentro de la relación, aquello, lo otro. Y de repente encontraba algún contenido en redes sociales, me lo enviaba, donde con terminología espiritual y cristiana me estaba planteando que yo estaba mal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo pensaba que la que estaba mal era yo. Hubo una situación una vez donde yo expuse mis puntos y mis molestias, y al otro día yo recibí un video por las redes sociales que decía básicamente que yo no sabía amarlo. Y explicaba lo que la Biblia dice sobre amar. Y de repente soy yo, por exponer cómo me siento, por exponer por lo que no estoy de acuerdo, que utilizas la Biblia en mi contra. ¿Ok? Y frialdad emocional, ¿verdad? Es el último paso cuando tú los ves, ¿verdad? Que ya no te buscan, que ya no interesan, pero entonces cuando ven que tú te les vas, pues entonces volvemos otra vez a repetir el círculo vicioso, porque at the end of the day lo que están buscando es mantenerte ahí controlada, atada a esa relación. Primero te idealizan, por supuesto, luego te confunden y después te hacen sentir que el problema eres tú, mi amor. Pero entonces, vayamos a la musaraña del asunto.
¿cómo detectamos un narcisista cristiano? Porque todo lo que estamos hablando pudiera parecer que es una descripción de un santo impío, pero sí, el lobo se viste de oveja. Y antes de comenzar a darte las características para que lo puedas detectar, yo te voy a dar mi opinión sobre por qué un narcisista se viste de cristiano. Que conste que esta es mi opinión desde mi experiencia vivida y de conversaciones tenidas con personas que han tenido relaciones con narcisistas cristianos. El narcisista, como tiene ínfulas de grandeza, le gusta que la gente piense súper bien sobre ellos, que son honorables, que son respetados. Ellos quieren dar el look and feel de que son gente importante, gente respetada. Y la mejor forma que un hombre puede parecer un hombre respetable es diciendo que es cristiano. Porque cuando un hombre dice que es cristiano o aparenta ser cristiano, rápido se gana el respeto, se gana la admiración. Él es un buen hombre. Porque es un hombre cristiano, es un hombre de valores. La mejor manera que un narcisista se puede disfrazar es siendo un narcisista cristiano. Es escudándose detrás de la palabra, detrás de la Biblia. Es la forma más fácil de convertirse en un hombre honorable. Así que la Biblia para él no es la palabra de Dios. La Biblia para él es un proceso de engrandecerse, que es parte de sus ínfulas de grandeza. Y aquí te va lo que lo vuelve delicado. La primera cosa, la primera forma que puedes detectar que es un narcisista cristiano: usa a Dios para justificar su comportamiento. Mi amor, es que no tienes idea de cuántas veces yo lo vi. Decisiones, comentarios, actitudes de vida justificadas a través de Dios, de la Biblia. Se posiciona como autoridad espiritual. Ay, habla bien bonito, mi amor. Te da unos consejos que tú te quedas, wow, qué hombre sabio, esto es lo que yo estaba esperando, esto es lo que yo quería para cabeza de mi hogar. Mi amor, te duerme los 20 segundos. O sea, es una cosa malvada. Inclusive cosas que tú, como cristiana, sabes que te está diciendo la verdad, que son correctas, que son Biblia, ¿ok? Pero él quiere posicionarse con esta autoridad espiritual y tú te las comes con un gusto terrible. Estuve ahí. Te corrige, pero no se deja corregir. O sea, cuando tú cometes un error, sacamos la Biblia, pero no vivimos la Biblia. Proyecta una imagen perfecta y en la iglesia oramos, levantamos las manos juntos, tomamos la Santa Cena juntos, pero tan pronto te montas en el carro, ya saliste herida. Hablamos bonito, leemos la palabra, podemos ver podcast cristianos, predicaciones, compartir mensajes positivos a diario o compartir mensajes cristianos, versículos bíblicos en las redes sociales, pero en la práctica no lo vive. Hay una... Y quiero grabar un episodio de este término que lo he estado estudiando mucho en estas semanas recientes. Hay una disonancia, una contradicción entre el discurso y el fruto. Y esto es bien fácil de detectar. O sea, no puedes estar con una persona que se sienta contigo y te hable de Dios y de la Biblia y te hable del amor de Dios y toda la cosa, pero es una persona que tan pronto salen a la calle, te hieren, te faltan el respeto, te minimizan. ¿Qué tú estás viendo? Que no hay frutos en el espíritu. No es posible que esta persona vaya contigo a la iglesia, levante las manos o adore y salgan y en el parking ya esté criticando al hermano por X, Y, Z. Necesitamos aprender en todo tipo de relaciones a distinguir las disonancias de los discursos. Cuando un hombre proyecta con la boca una cosa y su actitud dice otra completamente. Los frutos nos delatan a todos.
al narcisista, al que no lo ve, a nosotras, a todos. Nos delata el discurso. No puedes ir, no podemos ir por la vida. La vida no funciona así. Que con la boca digamos cosas bonitas, hablemos del Señor, tengamos palabras bonitas en nuestra boca y a la hora de tener dominio propio, mansedumbre, amor, humildad, paciencia, eso no exista. Y, sobre todo, existe la manipulación espiritual. Cuando haces las cosas mal, o cuando te dicen que haces las cosas mal, entre comillas, para los que me están escuchando en Spotify y no me están viendo, usando las comillas, cuando piensas, entre comillas, que estás haciendo o te hacen pensar que estás haciendo las cosas mal, utilizan lo espiritual para remarcártelo. Pero, again, son cosas que él mismo no vive en su vida. Vamos a recordar que no todo el que dice Señor, Señor es. El fruto del Espíritu es control, dominio propio, amor, paz, mansedumbre. Y estas son características que un narcisista no tiene. ¿Cómo sanar? ¿Cómo superar? ¿Cómo pasar página? ¿Cómo salir de ahí? Bueno, hoy estaba hablando con abuela y le decía, abuela, el primer paso para crear algo nuevo en tu vida, no importa qué, háblame de un negocio, de una relación, de un tipo de alimentación, de un nuevo cuerpo, háblame de lo que sea. Para tú poder crear algo nuevo en tu vida, necesitas despertar. Por lo tanto, para tú salir de una relación, narcisista o no narcisista, esto aplica a todas las relaciones, necesitas despertar. Necesitas dejar de romantizar lo que te está rompiendo, entender que eres una víctima, que no estás teniendo una relación porque eres la víctima de alguien. Una cosa que yo entendí, que a mí me dolió demasiado, pero lo entendí. Yo aprendí, comprendí, entendí que el día que yo dejara de ser la víctima, iba a venir otra víctima más. Porque el narcisista es bien chulo. El narcisista es un coqueto empedernido, un tipo chulo. Así que el narcisista siempre va a tener a alguien de spare atrás para sustituirte. Porque el narcisista necesita esto para funcionar. Porque es su herida y es su trauma. Y again, estos temas, ¿verdad? De por qué no existe el narcisista es tema para otro episodio largo y tendido, profundo y hasta triste. Porque ahora que estoy de otro lado puedo mirarlo con empatía. Pero lo miro de lejito porque ya mismo te voy a decir, porque esto es uno de los pasos. Ajá. El primer paso es despertar, aceptar que no tienes una relación, que te está pasando esto y que eres una víctima. Y tienes que, ¿verdad?, dejar de ser víctima. El paso número 2, que para mí es importante, sobre todo, aquí entro más en el tema del narcisista cristiano, es separar a Dios del asunto. Yo te aseguro a ti que Dios no quiere que te hieran. Tú eres su hija. Tú eres su princesa. Tú eres hija de un rey. Dios no quiere que te traten así. Y tienes que entender que quien te está hiriendo es un ser humano que está bastante roto, traumatizado y dañado. ¿Ok? Y que no es Dios. Necesitas entender que porque ese hombre proclame a Dios por su boca, no es Dios que te está hiriendo. Y esto lo digo porque en muchos casos puede ser bien grave cuando no tenemos una fe afianzada o podemos quizás ser nuevos en el evangelio. Esto nos puede llevar a pensar que los cristianos son malos, me voy a alejar de aquí, me voy a ir de aquí. Entonces vas a sacrificar una relación con Dios por una persona que tiene issues mentales y emocionales. No puede ser, hay que separar. La tercera, sal corriendo. No tienes que dar explicaciones. Ahora vamos a hablar de ghosting. Y esta fue la estrategia que yo utilicé. Y es la estrategia que funciona. ¡Ah! Juicy, ¿me estás diciendo que haga ghosting? Sí, tienes que hacer ghosting. Necesitas hacer ghosting para salir de una relación con un narcisista, cristiano o no cristiano. ¿Que se ve feo? Barrerán el piso contigo. Pero entre
la reputación que tú quieras crear de mí y entre cuidar mi corazón, yo elijo cuidar mi corazón. Porque a nosotras se nos olvida que Proverbio nos manda a cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas porque de él emana la vida. Y no estoy hablando de que el corazón late como un músculo y bombea sangre por el resto del cuerpo. Sabemos que para nosotros estar bien, nuestro corazón debe estar sano. Nuestro corazón como recipiente de nuestras emociones. Te voy a explicarlo como se lo expliqué a mi hija bueno, se lo expliqué cuando tenía como 8 años. Yo me tuve que sentar hace un par de años atrás, 2 años, y explicarle a mi hija por qué ella tenía que cuidar su corazón y qué significaba sobre todas las cosas. Y cuando yo le dije sobre todas las cosas, es que tú tienes que cuidar tu corazón por encima de esa persona que puedes estar amando, por encima de la iglesia, por encima de tus padres, por encima de tu familia. El mandato es a cuidar sobre todas las cosas nuestro corazón. Así que a mí no me importa lo que la gente pueda terminar opinando o diciendo de mí, porque cogí mis bártulos y no di explicaciones. Pero es la única forma de hacerlo. Y te voy a explicar por qué es la única forma de hacerlo. Porque el narcisista siempre va a buscar la forma de manipularte. Y por profesionalismo, el tipo gana. Por profesionalismo, el tipo gana. El tipo lleva toda la vida siendo narcisista. ¿Ok? El que es narcisista hoy ha sido narcisista básicamente toda su vida. ¿Qué sucede con esto? Que por profesionalismo, por experiencia, el tipo te va a ganar. Así que no me puedes decir que yo voy a tener una conversación con él para hacer un closure. Si tú has tenido una relación ya con un narcisista o estás en una relación narcisista, yo sé que en más de una ocasión has intentado salir de ahí. No me puedes mentir. Yo lo sé, ya yo estuve ahí. Yo intenté salir muchas veces. Mandar mensajes de cierre, despedidas, llamadas, conversaciones, hasta aquí llegó, bye, cuídate. Nada funcionaba, porque al final del camino siempre venía con el perro, con el rabo entre las patas, como el perro. ¿Y qué yo hacía? Por manipulación el tipo me va a ganar porque el tipo tiene experiencia manipulando, mi amor. ¿Y qué yo hacía? Bajaba la guardia porque, es que él me quiere, es que está herido, pero mi amor lo puede restaurar. Ese era mi pensamiento. Cuando yo me doy cuenta que yo soy una víctima y me doy cuenta que no importa las conversaciones o los closures que yo quiera tener, nada iba a funcionar y nada lo iba a alejar, yo hice ghosting, salí corriendo. Y cuando hablamos de salir corriendo es bloqueo de llamada, bloqueo de WhatsApp, bloqueo de redes sociales, todo. Aquí no hay una conversación de closure, aquí no hay adiós, aquí no hay un gracias. Aquí esto se acabó y ya no hay comunicación y nos quedamos con la última conversación que tuvimos. Y si hablamos del clima en esa conversación, la última conversación que tuvimos fue del clima. Aquí nadie dijo esto se acabó. Tu actitud dice esto se acabó. La que tiene el poder de acabar con una relación narcisista eres tú, porque él no va a salir de ahí, porque tú eres su víctima. Y el tenerte ahí le alimenta sus heridas, le alimenta su ego. Así que la única forma es que salgas así. Porque con conversacioncita, el tipo te va a manipular porque te gana por experiencia. Número 4. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. La forma en la que yo perdoné, y Dios sabe que perdoné, no fue regresando al mismo lugar. Ojo, tú no tienes que regresar con él para perdonarlo. Yo lo perdoné y él probablemente no sepa que yo lo perdoné. Es más, si yo convierto este clip este pedazo en un clic, a lo mejor se entere por redes sociales que lo perdoné. Yo lo perdoné cuando empecé a verlo con empatía. Cuando empecé a verlo como una persona, ¿verdad? Herida, y cuando empecé a ver el narcisismo como un problema de salud mental.
ahí se me hizo fácil, no fácil, se me hizo más sencillo soltarlo y perdonar y hasta cierto punto entender ciertas actitudes que pudo haber asumido después de que yo desaparecí y me fui de su vida. Cuando empezamos a ver esto como un problema real y como no como una sinvergüenzura, se nos hace más fácil perdonar porque podemos activar esa empatía. Así que te invito a que pases por este proceso. Pero el proceso más importante es el quinto, y es sanar. Después de una relación narcisista, tenemos que reconstruir. Tenemos que reconstruir nuestra autoestima. Tenemos que reconstruir lo que pensamos que es nuestro valor. A mí me ayudó mucho entender que mi valor no estaba en lo que un hombre pudiera decir o hacer. Mi valor estaba en que fui creada por el Rey y el Creador del universo, que fui creada a su imagen y semejanza, que dio su vida por mí sin yo merecerlo. Ahí está nuestro valor. Cuando tú entiendes dónde está tu valor, cuando entiendes que tu valor como mujer está en lo que Dios dice de ti, logras sanar una relación narcisista. Te deja de importar la validación de todo el mundo, incluyendo obviamente de ese hombre. Empiezas a entender que no hiciste nada malo, nada incorrecto, que no estás dañada, que no eres un artefacto dañado, y que todo lo que pasó tiene que ver más con él que contigo. Sanar no es olvidar. Sanar es reconstruir tus pedazos y entender dónde tú estás cimentada. La pregunta de los 64, mi chavito. Ay, Chusi, pero es que yo lo amo, yo no sé si yo quiera salir de ahí. Te tengo noticia. Mucha gente me pregunta, ¿el narcisista cambia? Bueno, yo te voy a decir una cosa. La ciencia te dice que el narcisista no cambia. Eso es lo que dice la ciencia. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. El Señor es todopoderoso. Si al Señor le da la gana, al Espíritu Santo, de restaurar ese corazón, de restaurar esas emociones, de restaurar esa mente, claro que va a haber sanidad. Aunque la ciencia, obviamente, diga misa y repique campana. Ahora bien, mi recomendación sigue siendo la misma. Sal de ahí. Tú no eres trabajadora social, tú no eres psicóloga, tú no eres psiquiatra, tú no eres mecánico para estar arreglando a nadie y tú no eres asistente, ayudante, ni le estás haciendo las vacaciones al Espíritu Santo. Sal de ahí, porque por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Y la verdad es que la mayoría de las personas narcisistas, a menos que Dios no haga una intervención divina, nunca cambian. Porque el primer paso para cambiar es aceptar que no estás bien y sus ínfulas de grandeza y su falta de empatía no los dejan. Por consiguiente, en mi opinión, yo no creo que un narcisista realmente pueda ser cristiano realmente. Porque para tú ser cristiano, tú tienes que rendir el control ante Dios. Tú tienes que aceptar sobre tu vida la soberanía de Dios. Y un narcisista no tiene esa capacidad por sus ínfulas y síntomas de grandeza. No puedes quedarte esperando una versión de esa persona que solo existe dentro de tu esperanza.
A veces no estás perdiendo una relación, estás saliendo de un lugar donde te estás perdiendo a ti misma, donde estás perdiéndote de grandes bendiciones que el Señor tiene al otro lado y estás obstaculizando el proceso que el Señor tiene contigo. Dios te llama a relaciones sanas, a relaciones correctas y basadas en Él. Dios no quiere para ti una relación donde sea manipulada y desvalorizada. La pregunta para el episodio de hoy es bien sencilla y se cae la mata. Con todo lo que hemos hablado en estos 40 minutos, la pregunta es, ¿estás dentro de una relación narcisista? Vamos a orar. Señor, quiero empezar haciendo algo que probablemente nunca había hecho. Y es agradecerte que hayas tocado mi vida, mi corazón, y me hayas dado herramientas para salir de donde yo sabía, porque el Espíritu Santo hace su trabajo, que no me querías. Gracias por darme estas herramientas y gracias por darme la oportunidad de compartir lo que me diste y lo que me dejaste, lo que me permitiste vivir para ayudar a otras personas. Y ahora te quiero presentar a las mujeres que me están viendo al otro lado de la pantalla, que están en una relación donde no se sienten valoradas, donde no se sienten aceptadas, donde no se sienten cuidadas, independientemente estén o no con un narcisista. Te quiero pedir, Señor, que seas bálsamo para sus corazones, que de la misma forma en la que te manifestaste en mi vida, me diste herramientas, me enseñaste lo que era el amor correcto y dónde estaba el amor correcto y dónde estaba mi seguridad, mi valor, que era en ti. Enséñale esos también, Señor, a las que me están mirando. En el nombre de tu Hijo amado te pido estas cosas. Amén. Bueno, gracias por ver este episodio. Intenso, un poquito largo. Esperaba que quedara más corto. Pero el Señor puso palabras. Así que gracias por ver este episodio. Y recuerda que el camino puede ser difícil. Pero con la guía del Espíritu Santo y un corazón dispuesto, el sueño de Dios para tu vida siempre se cumplirá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.